Aquí te presentamos un resumen de las tendencias de la última semana solo en Trending. Comenzó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2023 o COP28 desde Dubái. Esta edición estará centrada en hacer un llamado a los gobiernos para que actúen ante lo que los científicos consideran la ebullición global. Este 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Hubo diferentes marchas y eventos de concientización sobre esta enfermedad en la Ciudad de México, el interior de la República y alrededor del mundo. El 2 de diciembre, Nuevo León amaneció con 2 gobernadores, Enrique Orozco González como interino designado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Samuel García, quien se bajó de la precampaña presidencial para regresar a la gobernatura del estado. Pumas remontó el partido ante el equipo de Chivas de Guadalajara en el Estadio Olímpico Universitario, pasando a semifinales del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX con un marcador global de 3-1. Falleció a los 95 años la primera actriz Enriqueta Margarita Labat Bayona, mejor conocida como Queta Labat, quien sobresalió en la época del cine de oro y también fue actriz de doblaje de personajes entrañables como Ultrasónico en Los Supersónicos y Acmina en La Guerra de las Galaxias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a En Trending, este espacio donde semanalmente analizamos y compartimos los temas que están en tendencia o generan diálogo en las redes sociales. Yo soy Renata Méndez y estoy muy contenta de saludarles una semana más con un programa muy importante que dedicaremos al Día Internacional de los Derechos de los Animales, una fecha que conmemoramos este próximo 10 de diciembre y que nos invita a reflexionar en torno a las acciones que realizamos todos los días para proteger y garantizar los derechos de los animales de todas las especies. De esto hablaremos más adelante, pero antes de continuar, saludo a mi compañero hoy en conducciones, Alberto García. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Hola, Ren, estoy muy bien, con mucho gusto de saludarte y por supuesto ya saludar a todo el auditorio que ya se conecta a esta nueva emisión, bien lo mencionabas. Hoy vamos a hablar sobre los derechos de los animales, aunque en otros programas ya hemos hablado de otras vertientes, pues bueno, hoy nos vamos a enfocar en qué los protege, en el marco jurídico, en el reportaje, pues vamos a hablar de esos animales que ya están en peligro de extinción lamentablemente, qué se está haciendo para revertir esta situación. En nuestra entrevista también vamos a tocar el tema del activismo y qué tan importante es para seguir impulsando que haya más derechos, que haya más protecciones en el marco jurídico, en cómo los manejan las empresas, en muchos de estas vertientes al respecto de la protección, de que pues bueno, Ren, los animales no tienen voz y nosotros es nuestra responsabilidad. Tenemos un tema muy interesante que ya estamos iniciando. Y como siempre, Beto, iniciamos nuestra programación con el concepto de derechos de los animales, por qué son importantes y qué representan para garantizar una vida digna a distintas especies. De esto nos habla Nicole en el siguiente minuto. Desde el más diminuto hasta el más grande que te puedas imaginar, todos los animales tienen derechos. Estos seres no pueden defenderse de la especie humana. A través de la invasión de sus hábitats, terminamos poco a poco con sus ecosistemas y provocamos su extinción. En otras ocasiones, ejercemos una mala domesticación de algunos animales como gatos, perros, pájaros, etc. A través de los años, los problemas relacionados con el cuidado animal han aumentado gracias a nuestros descuidos. Esto ha orillado a diversas organizaciones a defender los derechos de los animales. Desde nuestras mascotas hasta los animales que viven en la selva, el desierto, el bosque, etc., merecen tener cuidados, comodidades, libertad, servicios de salud, una buena alimentación y hasta una muerte digna. Estas criaturas merecen ser tratados con respeto y amor, ya que sin ellos los humanos también nos sumaríamos a las especies que pueden extinguirse. Bien lo dice Nicole en el primer minuto, no importa el tamaño o dónde habiten estos animales, es nuestra responsabilidad como seres humanos buscar que se garanticen, que tengan una protección, que tengan estos derechos y particularmente, Ren, en nuestro país donde, bueno, sabemos que hay una riqueza muy amplia en la cuestión de la fauna, obviamente también la flora, pero específicamente que estamos hablando de los animales. Como bien ya mencionas, Beto, México ocupa el 5º lugar de países megadiversos en el mundo, de ahí la responsabilidad de hablar de los derechos de los animales, particularmente en peligro de extinción en distintas zonas del país. Y sobre todo frente, por ejemplo, Beto, al crecimiento tan violento que tiene la urbanización en México. Es por eso que en la primera parte del reportaje que nos trae esta semana Zaira, nos habla justamente de cuál es el panorama de los animales que están en peligro de extinción, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo, y qué es lo que se está haciendo pues para intentar revertir esta situación, así que vamos a ver la primera parte del reportaje.
En las últimas 4 décadas, el cambio climático, la transformación de hábitats, la sobreexplotación, la caza y el tráfico ilegal han puesto en peligro a muchas especies y ecosistemas de la vida silvestre, que viven en la pigmentación de colores junto a la sinfonía de los bosques y las llanuras infinitas. Son cientos y cientos de especies que están amenazadas o en peligro de extinción, desde aves hasta mamíferos como el jaguar, el mono araña, el mono aullador, el pecarí de labios blancos, el tapir. Hay muchas serpientes, hay muchas lagartijas que son utilizadas en el comercio internacional como mascotas, que han sufrido muchas bajas en su población. El ajolote, el del billete de 50 pesos, en el medio silvestre, en el lago de Xochimilco, está en gravísimo peligro de extinción. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en México existen 912 especies amenazadas, mientras que 535 se encuentran en peligro de extinción. La mayor diversidad de estos animales silvestres pues se encuentran más bien en entornos alejados a estas grandes ciudades. Y estos entornos poco a poco se han ido impactando, por supuesto, por la pérdida de la superficie, la pérdida del terreno, la tala que estamos haciendo para cambiar el uso del suelo, ya sea por suelo habitacional o por cultivos. Y eso ha llevado a que empecemos a impactar a una gran proporción de animales que hoy en día tienen números que son alarmantes. La vida silvestre abarca una gran diversidad de especies que habitan en los entornos naturales, desde majestuosos elefantes e imponentes tigres hasta diminutos insectos y aves coloridas, que son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas. México es de los países más suertudos en el mundo, porque tenemos más diversidad que el 95% de los países en el mundo. Tenemos más anfibios que todos los demás países, somos el tercer país en mamíferos, somos el 10º país en aves, etcétera, ¿no? Entonces, realmente somos un país mega diverso. Esto nos da realmente un privilegio, pero también una responsabilidad a todos los mexicanos. Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas estima que aproximadamente a nivel mundial 1 millón de especies están amenazadas o en peligro de extinción. Por lo que es importante que todos los países implementen y fomenten políticas y legislaciones con fuerza legal para proteger el bienestar animal en todo el mundo. Aún existe mucho por hacer en el marco jurídico de la protección y garantía de los derechos de los animales. De ahí la importancia de hablar sobre la labor y activismo que se realiza en nuestro país. Es por ello que para conocer más cuáles son los alcances y avances que ha tenido en este tema y también cuáles son las áreas en las que aún falta un mayor crecimiento, se encuentra con nosotros Cecilia Ortuño, coordinadora de campañas de Igualdad Animal México, ONG dedicada a la protección de los animales, particularmente de granja, pero que también cuenta con una gran red de activismo en muchas partes de nuestro país que se dedican a hacer frente a las distintas problemáticas que viven los animales día a día. Cecilia, bienvenida al Foro de Entrending, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, es un gusto estar aquí para que podamos conversar de un tema tan importante. Claro. Me da gusto poder estar en este espacio y que también las personas puedan escuchar sobre los avances que se necesitan en esta materia y hablar de los derechos de los animales, sobre todo en fechas tan importantes a unos días de los derechos del Día Internacional de los Derechos de los Animales. Sí, como bien lo mencionábamos al principio del programa, Cecilia, esa es la justificación para nuestro programa. Y para empezar, Cecilia, nos gustaría que nos platicaras cuál es el panorama actual de los derechos de los animales, o sea, tal vez, pues, obviamente tomar el marco jurídico, o sea, ¿en qué momento estamos? ¿Qué es lo que está protegiendo a los animales en este momento? Con gusto. Bueno, vamos a hablar de avances, sobre todo remitiéndonos a las facultades que se encuentran existentes en nuestras leyes en México, por lo cual es importante decir que en nuestro país, los animales son considerados cosas en nuestra legislación. Únicamente las personas son y tienen derechos. Entonces, esto nos va a llevar a que la legislación únicamente va a estar remitida para los estados, es decir, que cada uno de estos va a decidir cuáles van a ser las leyes que van a implementar en esta materia, lo que va a dificultar que todos los animales cuenten con una protección uniforme. Entonces, vamos a ver que cada estado tiene su propia ley de protección animal, por ejemplo, y esto va a dificultar que nuestro Congreso de la Unión, compuesto por diputados y senadores, puedan legislar una ley en la materia. Actualmente, Hidalgo es el único estado de todos los estados de la Federación
que en su ley de protección animal y en su código penal incluye a todos los animales, incluidos a aquellos a los que nosotros nos dedicamos desde Igualdad Animal, como son los animales en granjas. Sí. Además de que también tipifica el maltrato en rastros hacia animales que se encuentran en granjas o utilizados para consumo, y pues vamos a ver que todos los demás estados no incluyen estos animales. Por eso es que vamos a encontrar estas diferencias, y la falta de homogeneidad en las leyes de los estados pues se va a remitir a que no contamos precisamente con unas bases generales en todo el país. Y bueno, desde Igualdad Animal, así como mencioné el caso de Hidalgo, vamos a encontrar que estamos impulsando actualmente este tipo de iniciativas para reformar los códigos penales y también las leyes de protección animal en otros estados, para que de igual manera incluyan a los animales destinados para consumo, y no únicamente que son los que más se protegen, que son los animales de compañía, que son con los que más convivimos como humanos, ¿no? Ya hablabas un poco de la necesidad de crear más leyes. Esto es en cuanto a por qué es importante, cuáles son las principales problemáticas y vulnerabilidades que viven los animales en nuestro país. A decir verdad, las vulnerabilidades son muy diversas, y digo diversas porque esto va a depender también de las especies y del espacio geográfico en el que nos encontremos. Como les mencionaba, actualmente los animales, por ejemplo, de compañía, son los animales que cuentan con mayor protección en nuestras leyes, pero los animales destinados para el consumo no están. Entonces, esto afecta en diversas maneras las vulnerabilidades que podemos encontrar para los animales, ya que, por ejemplo, para los animales destinados para el consumo vamos a encontrar vulnerabilidades de otro tipo. En el caso dentro de rastros y granjas, vamos a ver que son sometidos a severas condiciones de vida, como el ayuno forzado, mutilaciones sin anestesia y otro tipo de condiciones de maltrato que van a ser diversas para, por ejemplo, animales como perros y gatos, ¿no? Claro. Entonces, las vulnerabilidades son muy diversas por esta razón, pero también vamos a encontrar que la primera, digamos, idea en la que podríamos englobar esta vulnerabilidad sería que existe una falta de protección a los animales en nuestro país, ¿no? Y en segundo lugar, es que nosotros normalmente vemos a los animales como parte también de, o sea, como un sentido más sobre que somos dueños de ellos, o sea, que nos pertenecen, y a partir de cosificar a los animales es que vemos que existe una problemática, porque los estamos viendo como cosas, ¿no? Lo que les mencionaba en un primer momento, de que son considerados cosas, y que además las leyes están compuestas por y para el ser humano. Sí, Cecilia, claro. Me gustaría que tal vez, ya para ir cerrando, tenemos todavía un poquito de tiempo, pero que nos hablaras de esta red de activismo que tienen desde Igualdad Animal. ¿Cuáles han sido pues esos desarrollos, esos impulsos que se ha dado desde el ámbito del activismo? Porque pues hemos platicado que es muy importante. Entonces me gustaría que nos pudieras decir algo de eso. Con gusto. Bueno, el activismo en México lleva décadas en pro de los derechos de los animales. Comenzando en primer lugar por los animales con los que más convivimos, como perros y gatos. Luego fuimos agregando otros animales, como los que están en circos, los que están en zoológicos, también corridas de toro, y los que están en laboratorios, por ejemplo. Pero no se pensaba en los animales en granjas, que son los que van destinados al consumo, ¿no? Pero últimamente, desde Igualdad Animal ha sido una de las organizaciones primeras en poder hacer activismo en favor de este grupo de animales más vulnerables, y esto ha permitido que se haya ido profesionalizando el activismo en México y, por supuesto, en el mundo. A través nosotros de investigaciones revelamos a la sociedad lo que está sucediendo con este grupo de animales, y a partir de ello comenzamos a trabajar estratégicamente en el ámbito político a través de el impulso de este tipo de iniciativas legales, pero también el trabajo corporativo, es decir, acercándonos con empresas para buscar mejores prácticas de bienestar animal para los animales. Lamentablemente estamos llegando ya al final de nuestra entrevista, pero de manera muy breve, si pudieras compartirnos y compartir a las personas que nos están viendo, ¿cómo pueden acercarse, no solamente con ustedes como parte del activismo, sino en general a apoyar la protección y de los derechos de los animales? Claro, con gusto. Digo, con cada acción que hacemos podemos ayudar a los animales. Nosotros contamos con una red de voluntarios protectores de animales, y a través de acciones en línea y también presenciales, que es una oportunidad en la que pueden hacer activismo, estamos impulsando estas iniciativas de ley y otras prácticas en favor de los animales. Entonces, pues digo, adelante, está más que bienvenido. En cualquier parte en la que te encuentres puedes activarte a nivel digital, pero también presencial, y por supuesto informarte de todas las acciones que estamos haciendo, así que más que bienvenido en igualdadanimal.mx.
jaguar.gov.mx, van a encontrar toda la información, pero pues ahí está nuestra red de activismo y digo, aprovechando el espacio, pues les comento que este fin de semana vamos a llevar un evento conmemorativo en Guadalajara, claro, en pro de los animales y de esta fecha, así que bueno, todo el mundo se puede unir al activismo actualmente por los animales y creo que lo más importante que podemos hacer es tomar decisiones conscientes y también impulsando otro tipo de programas educativos como los que tenemos en Igualdad Animal. Perfecto, Cecilia, te agradecemos mucho de Igualdad Animal México, ahí está la información, pues nos quedamos simplemente con esta reflexión de que es un esfuerzo que tiene que ser de todos y con eso podemos seguir avanzando en la búsqueda de los derechos de los animales. Te agradecemos mucho, claro, Cecilia. Gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio y bueno, pues animar a todas las personas que ayudan a los animales, ¿no? De nuevo, muchas gracias a Igualdad Animal México y para nosotros llegó el momento de hacer una pausa, pero no se vayan porque al volver conoceremos algunas alternativas para seguir cuidando de los animales. Ya regresamos aquí a En Trending. Ya estamos de vuelta aquí en Trending con el tema de esta semana que dedicamos al Día Internacional de los Derechos de los Animales. Y por supuesto, nuestra universidad no podía quedarse fuera de la conversación con el trabajo que se realiza en el Instituto de Ecología. ¿No es así, Beto? Nuestro proyecto UNAM de esta semana, Ren, se enfoca entonces en la Alianza Nacional para la Conservación de Jaguar. Daniel nos platica justamente qué se está haciendo con este esfuerzo académico para seguir protegiendo a esta especie en nuestro país. Vamos a verla. La UNAM se ha dedicado a la investigación y conservación de especies animales en peligro de extinción a través del Instituto de Ecología, donde se desarrolla el proyecto Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, encabezado por el Dr. Gerardo Ceballos, del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre. Tiene como propósito realizar estudios que propicien la preservación de este felino, el más grande de América y el tercero del mundo. Creamos la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, que agrupamos a más de 60 expertos de diferentes instituciones, en donde cubrimos todo el territorio nacional en un esfuerzo por hacer ecología, entender más cómo está el jaguar, su conservación y difundir precisamente entre la población civil, entre la iniciativa privada, con el gobierno, qué requiere la especie. Entre los trabajos más notables de la Alianza Nacional han sido los censos nacionales de jaguar, cuyos descubrimientos arrojan el incremento del 20% de la población del jaguar entre 2010 y 2018. Con base en las observaciones que hemos tenido, seguramente va a haber más jaguares. Están apareciendo jaguares en muchos sitios que no había antes, y esto es por las medidas de conservación y la difusión de la importancia de la especie que hemos tenido. La Alianza Nacional realiza sus investigaciones principalmente en las selvas tropicales del sureste de México. Los especialistas utilizan cámaras trampa, que fotografían a estos animales por sensores de movimiento y de calor. También el uso de collares de telemetría satelital les permite conocer sus movimientos, con la finalidad de saber el impacto de las actividades humanas sobre sus hábitats, y así determinar lo que se tiene que hacer para mantenerlos a salvo en una región. En este momento estamos trabajando en la Alianza y en la UNAM con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y los hemos apoyado para que se decreten nuevas áreas para conservación del jaguar, y se van a acabar decretando alrededor de 2,5 millones de hectáreas de reservas para conservar el jaguar. Va a ser el esfuerzo más grande en conservación del jaguar desde hace 20 años en México. Hoy en día, el jaguar está catalogado como una especie casi amenazada en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su desaparición dejaría con vida a los grandes herbívoros que consumen todas las especies vegetales sin control. Por ello, es responsabilidad de la sociedad respetar los derechos de las especies en peligro de extinción, manteniendo el cuidado del jaguar y de todas las especies animales para que sobrevivan. Bien lo mencionaba Cecilia en la entrevista y también el doctor Ceballos en el proyecto UNAM. La conservación de las especies tiene que ser un esfuerzo conjunto, gobierno, sociedad e inclusive las corporaciones. Ren, ya vimos en la primera parte del reportaje el panorama de los animales en peligro de extinción, pero también ahora toca ver qué se ha estado haciendo en el marco legal pues para aminorar esta situación. Justamente, Beto, que hoy hablemos de los derechos de los animales tiene su origen en 1977, cuando se dio inicio formalmente al activismo y cuidado en torno a los animales. ¿Cómo se ha avanzado en la legislación en cuanto a este tema? De esto nos habla Zaira en la segunda parte del reportaje.
Desde 1977 dio inicio formalmente la defensa y activismo por los derechos de los animales. Con esto se instauró la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, tanto domésticos como silvestres, que tiene como principal objetivo proteger a todos los seres vivos que no pueden alzar la voz, pero cuyas actividades como la polinización, la fertilización de sustratos y el ciclo de nutrientes son esenciales para el equilibrio de nuestro planeta. Esta declaración consta de 14 artículos diferentes, por supuesto. Todos ellos están alrededor con respecto al cuidado, la protección de los animales. Los más importantes hablan con respecto a la igualdad y a los derechos de vida y de existencia que tienen pues todos los animales, por supuesto, al derecho al respeto, al no maltrato, al no ser tratados cruelmente, al recibir nutrición y alimentación adecuada y en casos necesarios muerte sin sufrimiento, a poder vivir en libertad y con los comportamientos propios de cada uno de los animales. Yo creo que si empezamos a trabajar en estas cosas, podríamos apoyar no solamente a las comunidades humanas, sino a todas las comunidades vivientes en general. Propuesta por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y aprobada por la ONU y la UNESCO, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales se conmemora cada 10 de diciembre para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de respetar y proteger a los animales. Es muy probable que en los últimos 20 años la curva de estabilización de la fauna silvestre en realidad tenga una pendiente negativa que nos habla de que la diversidad en términos generales se ha estado perdiendo, ha estado avanzando conforme han avanzado los años. Es necesario que como sociedad tomemos conciencia de los daños que hemos ocasionado al medio ambiente y adoptemos prácticas responsables y sostenibles para cuidar a nuestras mascotas y a la fauna silvestre, ya que cada uno de estos seres vivos son importantes para la conservación de nuestro planeta. Bueno, de primera instancia es hacernos conscientes del impacto que tiene nuestra vida. El simple hecho de existir nuestra vida ya le genera un impacto a la naturaleza. 2. Empezar a generar conciencia, por supuesto, de que la densidad de población humana, que continúa creciendo, empieza a generar muchos más recursos para satisfacer esas necesidades. Por lo tanto, hay que hacer conciencia de tener familias pequeñas. Las familias pequeñas viven mejor, los recursos se distribuyen mejor en una familia pequeña y vamos a ayudar, por supuesto, a controlar esta tasa de crecimiento acelerada que tenemos en la población humana. Y 3, tener empatía por el otro, aunque ese otro no tenga una forma humana. El otro no humano también siente dolor, también siente hambre, también siente frío, también sufre. Y ahora hablando de otro tipo de situaciones donde también es necesaria una regulación, es en el tema de la adopción de animales. Ren, no es un proceso que se deba tomar a la ligera y la realidad es que tenemos que ser vigilantes, que estemos tomando el camino legal y no tomemos tal vez este tema del tráfico, bueno, no formemos parte del tráfico de animales porque usualmente esto implica mucho maltrato para las especies. Por suerte, Beto, cada vez las herramientas y recursos digitales buscan más acercarnos al cuidado animal con zoológicos virtuales, con atlas de conservación en línea, entre otros recursos que ya veremos más adelante, que han buscado acercarnos a los animales sin que estos tengan que ser extraídos de su hábitat natural. Y es por eso que en la siguiente nota, Ren, amigos, Carlos entra en detalle de justamente cuáles son las alternativas en la actualidad para que tomemos parte de procesos legales y seguros para estos animales, no solo en la adopción, sino como bien ya lo menciona Ren, en otro tipo como zoológicos. Así que vamos a ver la nota. La adopción de una mascota es un tema importante, pues conlleva gastos y cuidados que no se pueden dejar de lado. Si te gustan mucho los animales, no todo está perdido, pues la primera opción que tenemos es la adopción virtual. Se trata de una alternativa que promueve la idea de no comprar o adquirir especies exóticas o en peligro de extinción, y también para personas con poco espacio, tiempo u horario que no pueden cuidar a los animales. El proceso es todo por páginas de internet institucionales y certificadas donde la gente puede ayudar con cuotas mensuales. Por ejemplo,
la UNAM cuenta con una campaña llamada Adoptaxolotl, que tiene como fin recaudar dinero para destinarlo a ayudar al trabajo de rehabilitación del hábitat del ajolote, la conservación de la vida silvestre local de Xochimilco y al fortalecimiento de las prácticas agrícolas chinamperas. También está la Brigada de Vigilancia Animal del Gobierno de la Ciudad de México, encargada de cuidar, rescatar y dar en adopción a animales que fueron maltratados o abandonados. Otra alternativa es trabajar o apoyar a los refugios para mascotas, donando comida, material de limpieza, entre otras necesidades. Por medio de redes sociales, petfluencers e investigadores científicos como el Dr. Rodrigo Medellín, Jefferson Rescata y Arturo Islas Allende han dado a conocer su labor sobre el cuidado de los animales, difundir el conocimiento científico sobre ellos y cómo la humanidad ha deteriorado su entorno. Siempre hay que considerar la adopción antes que la compra de alguna mascota. ¿Qué opinas acerca de estas alternativas de adopción? ¿Colaborarías con alguna institución, petfluencer o investigador? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Esto es En Trending. Lamentablemente llegamos al final de nuestra emisión con este tema tan importante, Beto, tanto así que se le ha dedicado una conmemoración, y qué importante es que nos invite a reflexionar en torno a las acciones que tomamos todos los días para garantizar los derechos de los animales, o en todo caso, si no nos interesa mucho o no nos sentimos como tanto en esta parte de involucrarnos en el activismo, también nos invita a generar el diálogo en torno a cómo podemos mejorar las condiciones que viven todos los días los animales en nuestro país y en el mundo. Y sobre todo por lo que mencionas, Ren, nosotros tenemos que generar el diálogo porque los animales no nos pueden hacer, no nos pueden comunicar esas demandas, esas garantías. Entonces es nuestra responsabilidad y sí es parte de todos, como ya lo dijeron en las notas, en la entrevista, de todos los actores de la sociedad, de que estemos inmersos en la búsqueda de los derechos de los animales. Ya llegamos al final de nuestra transmisión, pero nosotros los invitamos a que, como cada jueves a las 20:30 horas, se conecten en Trending para que estén al pendiente de los temas en tendencia. La repetición los sábados a las 19 horas, por supuesto, a través de la señal de TV UNAM. Síganos en nuestras redes sociales, donde también mantenemos activo cuáles son esos temas que más conversación generan entre los internautas, y por supuesto en nuestro canal de YouTube de TV UNAM. Ahí están todas las emisiones de nuestro programa En Trending. Ren, un gusto nuevamente estar en las conducciones. Nos vemos la próxima. Un gusto, Beto. Hasta luego.